Hola padres de familia, bienvenidos una vez más a Conexión JDS, un espacio de encuentro con las familias sajonianas. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente importante en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Estamos hablando del tema de violencia sexual. Para eso nos acompaña el señor Giovanni Martín, quien es coordinador del Centro de Contacto del ICBF. A continuación damos paso a la entrevista. Para el capítulo de hoy vamos a abordar un tema que nos preocupa a nivel nacional y que a través de los medios de comunicación nos han informado un alto índice de presunto abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, Giovanni, queremos que nos contextualices qué se entiende por violencia sexual. Y nuevamente, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y también para las personas que nos vayan a ver, pues también agradecerles por esta invitación y permitirnos, pues permitirme venir aquí a este espacio y compartir con ustedes como en esta charla como un poquito de conocimiento de cositas que pues por el lugar donde trabajo, que es el ICBF, pues se ven a diario, ¿no? Bueno, con relación a tu pregunta, Gloria. La violencia sexual es voy a tratar de explicarlo de esta manera, es como una gran sombrilla, ¿cierto? Que engloba, ¿cierto? Un conjunto muy amplio de actuaciones, conductas, si así lo queremos entender, o acciones que abarcan cualquier acto de naturaleza sexual, ¿cierto? En contra de una persona, en circunstancias coercitivas. Básicamente, para interpretar este último pedazo es sin el consentimiento de la otra persona o sin la aceptación de la otra persona. Y que adicional, estos actos de naturaleza sexual, se dan en circunstancias coercitivas, no se limitan únicamente al tema físico o a la corporeidad, que este pedazo quiero aclararlo en la definición de violencia sexual porque es lo que normalmente las personas suelen relacionar con violencia sexual. Es decir, hasta que no hay un acto físico, ¿cierto? Entendemos que por ende es igual a un hecho de violencia sexual, porque hoy día, con el ingreso del entorno digital a nuestra interacción diaria como seres humanos, pues ya la violencia sexual empezó a permear ese ambiente también. Entonces, si nos damos cuenta ahí también vamos a encontrar actos o acciones de naturaleza sexualizada que están enmarcadas, por ejemplo, en temas verbales, en temas psicológicos o en temas del accionar verbal de acoso sexual, que será de pronto en algún otro punto más adelante de la reunión podríamos llegar a tocarlo. Pero este pedacito de la definición es importante resaltarlo porque usualmente las personas entienden violencia sexual como el acto o lo que entendemos como el acto carnal violento, ¿sí? Solamente se entiende violencia sexual desde ese punto, o incluso algunas personas ya han venido migrando a entender que también, por ejemplo, lo que entendemos como tocamientos, los tocamientos, por ejemplo, también hacen parte de violencia sexual, pero no son los únicos. Como les digo, no solamente tiene que ver con la corporeidad. Estos actos de naturaleza sexual implican otras circunstancias. Giovanni, yo quisiera que nos aclararas algo porque tú nos mencionas que, claro, la violencia sexual está relacionada cuando, digamos, es algo sin su consentimiento, ¿no es cierto? O sin el consentimiento del otro. Pero tengo entendido, y tú me aclararás si estoy equivocado o no, que hay situaciones donde, por ejemplo, lo digo por experiencias pasadas, donde en ocasiones hay un ejemplo, una niña de 12 años con un adulto y el adulto dice, pero es que la niña accedió, ¿no es cierto? Entre comillas, me autorizó a tener relaciones con ella, ¿sí? De pronto me gustaría que nos aclararas por qué a Sí. pesar de que esta niña dio ese permiso, entre comillas, también se cataloga como violencia sexual. Sí, cuando hay un reporte de violencia sexual en cualquier índole, porque ya creo que lo tocaremos más adelante, porque esto no solamente permea a menores de edad, ¿no? Porque usualmente se tiende a pensar entonces como, yo ya estuve con una chica de 18, entonces no hay violencia sexual ahí, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a aclarar más adelantico, pero hablando de menores de edad puntualmente, que es el ejemplo que pones. Cuando se hace un reporte de violencia sexual hay un montón de variables que analizar y una de ellas es la asimetría o lo que se entiende por asimetría.
para no complicar el asunto, la asimetría la entendemos como esas posiciones que se dan entre las diferencias de edad y en esas diferencias de edad se dan dos diferencias, no solo la edad, sino se dan dos diferencias adicionales, que es el estatus y el poder, ¿sí? Esto lo podríamos ver con un ejemplo fácil, que no es lo mismo, pongamos un rol profesor a alumno, ¿sí? Pongámoslo así. Puede ser que un profesor sea muy joven, pero el hecho de ser docente lo pone en un rol de poder sobre su estudiante, ¿sí? Que hace que sea mucho más fácil ejercer digamos que una acción coercitiva hacia un alumno, y que un alumno difícilmente pueda decir que no, pues sean los casos, ¿no? Pero los casos más famosos, si te das cuenta, donde hay una diferencia de edad muy marcada entre la víctima y el victimario, usualmente que las víctimas reportan mucho tiempo después es porque en el momento en que se da el acto de naturaleza sexual, esa posición de poder hace que para la víctima sea muy difícil poder decirle que no o no acceder o negarse ante una situación. Ahora, aquí estoy sacando las cosas del plano cultural, ¿no? Porque eso también puede llegar a influir en algunas regiones del país, ¿no? Donde no, el tema de la coerción tiene que ver, por ejemplo, donde qué tan aceptado es, por ejemplo, aquí de pronto me estoy saliendo un poquito del tema, pero te lo pongo porque igual es un fenómeno que pasa en otras regiones del país, ¿no? Donde está bien y es normal que una chica de 14 años piense en casarse, por ejemplo, ¿no? Que es lo que entenderíamos por matrimonio temprano. Pero bueno, ya es un tema más de tipo cultural en ciertas partes del país, pero a tu pregunta es el tema de la edad y los roles al ejercer un poder distinto, que es lo que igual pasa con un adulto, tío, papá, mamá. Aquí estoy incluyendo todos los roles de familia para que no sesgarnos solo al género masculino, pero el hecho de ya tener ese estatus familiar también hace que sea difícil que yo le pueda decir un no. Además que en esta sociedad pues nos han enseñado que el adulto es el que siempre tiene la razón y al adulto yo nunca le puedo decir que no. Y si el adulto es mi tío, pues a mi tío o a mi tía yo le tengo que siempre salude, respetar a mi tío, nunca le puedo decir no. Entonces ese tipo de cosas pues hacen que ese estatus sea muy difícil y por eso toca analizar esa variable de asimetría. Una pregunta. ¿La violencia sexual solamente se da en caso de mujeres? Es una muy buena pregunta porque, pues digamos que infortunadamente, o sea, si uno lo mira por estadísticas, las mujeres infortunadamente son las que llevan la mayor carga como víctimas frente a este acto de violencia, ¿sí? Sin embargo, no está, si tú te diste cuenta, digamos, la definición en sí misma de violencia sexual no abarca un género en particular, por decirlo así, sino puede presentarse perfectamente tanto para hombres como para mujeres. Y en el caso de menores de edad lo vamos a ver que también sucede con niños, con niñas, mujeres adultas, hombres adultos. Infortunadamente, como te digo, en el caso pensemos de estadísticas de adultos, son las mujeres las que representan infortunadamente las mayores cifras como víctimas de este pues flagelo, si lo podemos llamar así. Ok, no, pues me parece súper importante esto que nos mencionas, Giovanni, porque generalmente está como a veces el estereotipo, y escuchaba en la anterior respuesta, y casi siempre se piensa que la niña víctima del profesor, la niña víctima del tío, la niña víctima del vecino, ¿no es cierto? Y muchas veces eso también hace que cuando esos eventos suceden en niños, por ejemplo, en niños hombres, pues o no se les crea, o el niño tenga como ese temor a hablar de la situación porque como yo soy hombre, entonces pues a mí quién me va a creer que de pronto yo también fui víctima de esta situación. Y es como que también como que culturalmente se les como sí, como que se les hereda eso, se les traspasa ahí una cultura de no hable porque usted es hombre, o no le creen, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la aclaración. Giovanni, teniendo en cuenta, digamos, la entidad en la que tú trabajas, pues la experiencia que tú tienes, nos gustaría que le explicaras un poco, porque muchas veces nosotros vemos la publicidad en televisión.
si usted fue víctima de tal situación, comuníquese con tal número o haga tal cosa, pero son propagandas de 5 segundos, 10 segundos. Y muchas veces no, las personas del común no tienen acceso a la información, a dónde pueden acudir, qué deben hacer, ¿no es cierto? Y sería muy chévere que, por ejemplo, si un papá o una mamá nos dice, listo, o un hijo suyo les refiere una situación de estas como tan graves, de hecho, retomando pues lo que tú mencionabas, muchas veces los casos salen como 5 años después, 10 años después, que es algo desafortunadamente muy común en la violencia sexual. Si un papá o una mamá se entera de una situación de estas, ¿qué puede hacer? ¿Qué ruta debe hacer? ¿Qué pasos debe seguir? Listo. Sí, bueno, son varias las rutas. Voy a tratar de, pues, de abarcarlas todas porque, pues, como les mencionaba, el tema de la violencia sexual aplica para todo el espectro, ¿no? O sea, y es independiente de la edad. Esto no solamente sucede con menores de edad, solamente que probablemente con menores de edad la ruta es distinta, que es lo que quisiera explicarles en este momento, porque de pronto puede haber alguien que sea víctima de estos hechos de violencia y no necesariamente sea un menor de edad. Entonces, ahí es donde ese punto que estoy tocando es donde cambian las rutas de a dónde dirigirme. Entonces, la primera es cuando estamos hablando de un menor de edad, ¿m? Que es víctima de violencia sexual, la entidad encargada o a la entidad donde, a tu pregunta, los papás a quien tendrían que reportar inicialmente es a ICBF, ¿sí? Esa es la institución principal o focalizada cuando el hecho de violencia es hacia un menor de edad, ¿listo? Y ojo, el victimario puede ser mayor de edad, menor de edad, no importa. Si la víctima es menor de edad, ICBF, ¿listo? De pronto se preguntarán, bueno, ICBF, ¿qué significa eso? Por cualquiera de los canales de atención que dispone el ICBF se puede hacer este reporte y por cualquiera de los canales se puede recibir. Tenemos canal telefónico que vendría a ser la tan promocionada línea 141, ¿cierto? Esta es la línea para la ciudadanía. Pero si se quieren otras opciones, estaría la 018-091-8080, ¿cierto? Que es a través de esta línea nacional. Pues bueno, esta línea es a través de teléfono fijo, pero pues bueno, devolviéndome un poquito, la 141, que es como la duda que muchas veces generan las personas, en especial en las zonas rurales. Esta se puede marcar desde cualquiera de los operadores de celular que ustedes tengan. No genera ningún costo, es gratuita la marcación de la 1 y se marca tal cual, así como les estoy mencionando, 141. Esta línea, como es una línea concebida entre comillas de emergencia, o no entre comillas de emergencia, no tiene servicio de IVR, es decir, la idea es que el ciudadano no esté como con 500 opciones para tener que escoger a dónde irse, sino es una línea directa que te va a remitir a un agente. Aquí quiero contarles esto porque a veces los papás dudan mucho y no saben qué se van a encontrar cuando, por ejemplo, marquen esta opción que, como les digo, no es la única por la cual pueden reportar al ICBF, sino cuando les contesta un agente, lo que va a pasar es que básicamente desde el centro de contacto se tiene un segmento especializado de violencia sexual, es decir, unos profesionales psicólogos que pues están entrenados en este aspecto precisamente para buscar evitar lo que puede llegar a pasar en otras, que a algunos papás les puede haber llegado a pasar en alguna otra entidad o tienen miedo que les pase y es que los revictimicen, que los traten mal o ese miedo por, digamos, lo de siempre, el tema del anonimato, por ejemplo, ¿sí? Que es como si yo reporto, van a quedar mis datos. Hablo de esto en caso de los terceros, porque no siempre va a reportar el mismo papá del niño, ¿no? Puede reportar un profe, puede reportar un amigo el papá de un amigo del niño o de la niña, ¿cierto? Entonces, uno de los miedos que da para reportar es que van a quedar mis datos, los papás van a saber que yo fui el que reportó, y esa es una tranquilidad que se deja a través de estos canales de ICBF y es que se conserva el anonimato al momento del reporte y al momento de la validación de los casos. Entonces,
Está la línea 141, está la línea nacional y pues para no extenderme porque son todos los canales, si la persona quisiera incluso a través de correo electrónico, se tiene la opción de correo electrónico que es atencionalciudadano@icbf.gov.co. Este canal lo suelen usar más, por ejemplo, los profes o orientadores de un colegio, es el canal como que más utilizan funcionarios del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Está servicio de chat. Los ciudadanos se preguntarán, bueno, ¿chat por dónde? Ingresan a la página de ICBF, ¿sí? Y en la parte central de la página hay un banner que se llama Canales de Atención y ahí van a encontrar uno que se llama Chat. Y ahí ustedes le dan clic y los va a enviar directamente a un asesor, pero pues por el canal de chat para reportar exactamente lo mismo y con la misma disponibilidad de profesionales en violencia sexual que los pueden no solo registrar la situación, sino orientarlos en el qué hacer. Entonces, menores de edad, vamos con ICBF, ¿cierto? Y pues aquí no les mencioné más, pero hay más opciones de reportarlo, solo que pues es ICBF, o sea, pensemos como ICBF. Aquí quise como ampliar las opciones para que la gente sepa que no solamente por teléfono, sino hay muchas formas de hacerlo, pues para que sientan como la seguridad de que no solo hay un medio para hacerlo. Si la situación llegara a ocurrir, la víctima es un adulto, o sea, ya no estamos hablando de un menor de edad, sino es un adulto, y esa situación de violencia sexual ocurre en medio del entorno familiar, la entidad correspondiente viene a ser comisaría de familia. ¿Listo? Esa es como la segunda ruta que tenemos, pero es por cuando es adulto, la víctima es adulta y la situación de violencia sexual ocurrió en el núcleo familiar, es comisaría de familia la encargada. Una tercera ruta es la judicial, que es a través de fiscalía. Fiscalía tiene también, y al igual que el ICBF, todas las posibles rutas, línea nacional, línea de emergencia, o presencialmente también se puede hacer la denuncia. Y la cuarta y última, y con esta cierro, y ya pues, perdón, Raúl y Gloria, que me extendí un poco, pero de pronto ustedes querrán ampliar si quieren en la de ICBF, porque aquí solo estoy hablando de canales y a dónde acudir. Y la cuarta y última, que es independiente si el niño es menor de edad, si es adulto, la persona es adulta, el primer llamado a donde yo tengo que dirigirme, así sea un menor de edad, es al sector salud. ¿Listo? Sector salud es el llamado en primera instancia. Entonces, a tu pregunta, yo te mencionaba que con ICBF claramente es la institución cuando es menor de edad, pero el primer paso siempre va a ser el sector salud. ¿Por qué? Porque el sector salud tiene todo un protocolo para recibir el reporte a través de que ustedes los papás se dirigen con el niño o la niña o el adolescente a cualquier hospital. No necesariamente tiene que ser un hospital de su EPS. Cualquier hospital está en el deber por ley de recepcionar el caso y cuando en el hospital, a través de su sección o segmento de urgencias, se comenta que es un caso de abuso sexual, el hospital ya sabe que tiene que activar un protocolo que básicamente lo que busca es hacer una valoración completa de la situación. Incluso, porque esta pregunta seguramente de pronto la tendrán los papás o alguno de ustedes, incluso aun si la violencia sexual pasó hace ya un tiempo, es decir, hace un mes, hace 6 meses, no importa. El primer llamado es sector salud. En el caso de menores de edad, posterior, el siguiente paso sería a través de ICBF. ¿Por qué ICBF? Porque ICBF sería quien toma las medidas de protección en caso de que la persona estuviese en un riesgo actual o en un riesgo próximo, además. Y esto estaría a cargo de un defensor de familia quien se encargaría de tomar las decisiones para garantizar los derechos que se le vulneraron a ese menor de edad. Pero lo de salud es indispensable en cualquiera de los casos que les acabo de comentar. Es la primera ruta donde tienen que acudir los papás, como les digo. Cualquier hospital debería estar en el deber de atender el caso, así no sea un hospital que cubra su EPS. Y esto, lo que se espera en esta valoración es que se haga una valoración de todo tipo, psicológica y valoración física, en caso de requerirse. ¿Listo? Eso es, perdón, que me extendí un poquitico. Giovanni, muchas gracias. Quiere decir que para nuestros padres de familia que en este momento nos están observando,
quiere decir que la persona, si ha sido presuntamente abusada, independientemente del tiempo, no deben denunciar, así pasen varios años, así pasen meses, días, como tal. Sí, exactamente, sí. Sí. Sigamos en el ejemplo de que estamos hablando de un menor de edad, ¿no es cierto? Y supongamos que pongamos el ejemplo que fuese un menor de edad ya adolescente, es decir, un chico o una chica de 17 años, ¿cierto? Quien nos comenta que el evento pasó cuando tenía 5, cuando tenía 7, 8 años, aún aplica. Porque esta aclaración, pero no es porque lo diga yo, ¿no? También es importante como aclarar el por qué. Y es porque los hechos de violencia sexual en menor o mayor medida, como cualquier otro evento de violencia, llámese violencia física, negligencia, etcétera, van a generar unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la vida de esta persona, ¿sí? Razón por la cual el tiempo no es un determinante. ¿Qué sería lo único que cambia? Es la ruta, dependiendo si ya la persona cumplió la mayoría de edad, como te les decía ahorita, ¿sí? Si la persona ya tiene 18, 19 años y nos habla de un evento que pasó hace 5 años, aplica, sí aplica, solo que la ruta ya no va a ser por ICBF. Esa sería la única diferencia. Ya la ruta sería por comisaría, dependiendo si el evento ocurrió con una persona de la familia o a través de ruta judicial por denuncia con la fiscalía, si ya hablamos de mayores de edad, ¿no? Ok, listo, no, muy claro, muy clara la explicación, Giovanni, muchas gracias. Pues nada, espero que les comento también a los papás, vamos a tener como un segundo espacio con Giovanni, en el que pues de pronto abordaremos otras temáticas o otras preguntas asociadas a este mismo tema, que pues ahorita está un poco en auge por las últimas noticias que hemos visto que han pasado desafortunadamente en un par de colegios acá en la ciudad. Entonces, pues nada, Giovanni, agradecerte por este primer espacio y nos vemos pues para un segundo momento. Muchas gracias en verdad. No, claro que sí, a ustedes y pues cuando lo necesiten igual ahí está y pues la invitación es a por eso dice ahorita tanto énfasis cuando hablé del anonimato, porque esa es una de las cosas que más frena a la gente de reportar y es que me van a identificar que yo reporté, entonces me van a meter en un problema. Se los cuento porque es lo que diariamente nos cuentan los ciudadanos, ¿no? Porque es el vecino es el que nos llama, entonces dice, no me tome nada porque yo sé que van a saber que fui yo el que reportó, entonces no mejor no llamo o mejor no le cuento. Entonces es como a perder un poquito el miedo. Ah, bueno, perdón, la última cuña y es que a la 141 también pueden llamar al mismo niño, niña, adolescente, ¿no? No solo los papás, pueden llamar a hacer el reporte. Y se va a manejar de la misma manera. Entonces, como esa última cuña ahí. Agradecemos a Gloria, a Raúl y al señor Giovanni Martín por habernos traído esta información tan importante. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que escriban al correo conexiónjds@jordandesajonia.edu.co con sus inquietudes y los temas que quieren que abordemos en este espacio. Muchas gracias.